Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque hoy iniciamos un nuevo estudio, un nuevo curso en nuestras sesiones de los martes. Este curso lleva por título Evidencias Cristianas Históricas. Vamos a ver todo el material que respalda nuestra fe en la Biblia en primer lugar, pero también con materiales complementarios, fuentes complementarias fidedignas que también aportan a la veracidad o autenticidad del testimonio del cristianismo, que no es cualquier religión. Como vamos a estar viendo, ¿a qué nos referimos con esa expresión durante el contenido de nuestra primera lección, que lleva por título La naturaleza objetiva del cristianismo? Esta es la primera lección de nuestro curso Evidencias Cristianas Históricas. Amados, definitivamente que este es uno de los cursos, como decía fuera de micrófonos, más fascinantes, uno de los cursos más interesantes, uno de los que más gusta a los estudiantes, porque ¿a quién no, hermanos? ¿A quién no le va a gustar comprobar una y otra vez? No porque lo dudemos, no porque nos falte convicción o fe, pero sí es cierto que nos enfrentamos en el camino a escépticos, ateos, personas a las que es muy difícil eh, enseñarles el evangelio solo partiendo de las escrituras. Necesitamos acercarnos a estas personas de una manera astuta, una manera inteligente, como siempre recalco que lo hacía el apóstol Pablo, ¿no? Si entraba a una sinagoga, pues hacía alusión a Moisés, a los profetas, porque era lo que los hermanos allí judíos, ¿no? Los hermanos judíos de él, iban a aceptar, iba a darle entrada. Lo mismo hizo nuestro maestro, el Señor Jesús, cuando iba a las sinagogas también, ¿no? Citaba las escrituras y partía de allí para entonces luego anunciar el evangelio. Pablo va a Grecia, ve aquellos ídolos y parte el altar de uno de ellos, aplicándolo entonces al Dios verdadero, y a partir de allí entonces anunciando el evangelio. Así que nos enseñan Jesús, Pablo y los predicadores del Nuevo Testamento, los maestros, que nosotros a veces podemos usar como trampolín, pero de una manera, claro, muy puntual, ¿no? Porque no se puso tampoco el apóstol Pablo a hablar de toda la mitología griega y se quedó allí todo su discurso, sino que lo usó como punto de partida para luego ayudar a las personas a abrir esa puerta y ayudar a las personas a escuchar, que escucharan la verdad, o que escucharan un mensaje que era verídico, a diferencia de lo que siempre habían creído. Lo mismo con nosotros, y aún mejor, porque nosotros no nos vamos a basar, obviamente, en un altar de ídolos. Nosotros no nos vamos a basar en una ley antigua. Nosotros nos vamos a basar en realidades, evidencias, datos, información que era tan válida en el primer siglo como lo es hoy día. Vamos a demostrarle a este tipo de personas, y también vamos a ayudar a nuestros hermanos a llenarse de información que demuestra que la religión cristiana es única en el mundo, que lo que la respalda, lo que la apoya, hace que ella sea diferente de todas las demás, como tiene que ser, porque es la religión de Dios. Bien, nosotros vamos a hablar, como dije, de la naturaleza objetiva del cristianismo. Y lo primero que tenemos que hacer, como siempre lo aconsejamos, es definir nuestro estudio. Vamos a iniciar nuestro estudio primero definiendo lo que es y lo que no es. Queremos definirlo mediante un contraste, porque de esta manera va a ser más fácil que podamos comprender la definición y también ver a qué apuntamos cuando hablamos de que refutaremos ciertas posiciones o doctrinas. Queremos contrastar la naturaleza objetiva de la religión cristiana histórica con el subjetivismo religioso que ha habido en el pasado y que no ha dejado de predominar, que no ha dejado de ser el más popular y el más aceptado entre las multitudes. El subjetivismo no es difícil de definir, como ya lo hemos visto en otros cursos y en otros puntos de este mismo curso, o de estas mismas sesiones, perdón, de los martes. Y una vez que nosotros logremos tener una definición bastante clara, pues no será difícil identificar el subjetivismo cuando lo veamos en un libro, en una exposición, o cuando lo veamos con incluso algunos de nuestros hermanos que en ese sentido
se equivoquen aplicando una forma de ver la religión o de ver la vida que no es acorde a la realidad. El subjetivismo no está interesado en la realidad, sino está interesado en darle importancia a lo que el ser humano cree para sí mismo, que es la realidad. Denme un momento aquí. Entonces, vamos a ver la definición, vamos a ponerla aquí en pantalla. Vamos a verlo en la siguiente presentación y vamos a tomar primero el objetivo de la lección. El objetivo de la lección, como ven en pantalla, es definir y contrastar el subjetivismo con la naturaleza objetiva del cristianismo histórico y entender el peligro del subjetivismo. En un avance de la lección le vamos a compartir, usted va a aprender la definición de subjetivismo y la advertencia que la Biblia o las advertencias que la Biblia tiene respecto a esto. Aprenderá que el cristianismo es una religión histórica que es sostenida o apoyada por el testimonio de personas que de manera ocular, de manera presencial, estuvieron allí durante estos eventos, trataron con esta persona o personas, y que por eso sabemos que se está hablando no de una leyenda, no de un mito, sino de una realidad histórica. También vamos a memorizar la declaración de la proposición y de la metodología de nuestro estudio. Eso será al final de la lección. Y recomendamos como material complementario leer el capítulo 12 del libro del hermano Ed Wharton, Cristianismo, un caso claro de historia. Este libro desconozco si ya está traducido al español, desconozco también si está disponible en la web para comprarlo, pero es tremendo. De hecho, este autor es precisamente el autor que escribe sobre Iglesia de Cristo, que también es uno de los primeros libros que me obsequiaron cuando estuve en la EVA como estudiante, que también en ese tiempo pues había aparentemente una iglesia, unos hermanos que los traían y se le daba siempre a los estudiantes. Maravilloso también ese libro, Iglesia de Cristo, su identidad y naturaleza, si no me equivoco. Es interesante, así que lo recomendamos. Bien, decía que debemos iniciar nuestro estudio definiendo los términos, y aquí el término es subjetivismo, porque es con lo que vamos a contrastar la religión que creemos y practicamos. ¿Qué es el subjetivismo? Bueno, dice que es la postura, según Wikipedia, es la postura filosófica que toma como factor primario para toda verdad y moralidad a la individualidad psíquica y material del sujeto particular, siempre variable e imposible de trascender hacia una verdad absoluta y universal. Bien, luego de haber hablado en chino mandarín, vamos entonces a decirlo en nuestro lenguaje del día a día. La postura filosófica del subjetivismo es aquella que para determinar una verdad no dice esta es la verdad, la cual podemos estudiar, la podemos conocer, la podemos estudiar, la podemos analizar, aprender y compartir. No, el subjetivismo no funciona de esa manera. El subjetivismo dice que eso no se puede hacer. El subjetivismo apoya que cada individuo, como dice aquí, la individualidad psíquica y material, es decir, la mente de cada individuo y cada persona en particular es la que debe o los que deben definir lo que para sí mismo es la verdad o no es la verdad, lo que es moral o no es moral. Y que nunca estas convicciones que llegue a tener un individuo debe convertirlas en un estándar absoluto o universal. Nunca debe pretender que otros también tengan que creer como él, porque cada persona tendrá su propia verdad. Ya ve que definitivamente que cuando se traduce el chino mandarín, ya vemos las cosas totalmente diferentes, ¿no? El subjetivismo es en realidad una apelación a lo que sentimos como prueba de que algo ocurrió en el pasado. No estuvimos allí, pero sentimos que sí ocurrió. Entonces, debido a eso, pues para nosotros es verdad y supuestamente nadie nos debe cuestionar por ello. Por supuesto que en una posición como esa no hay una sustancia, no hay evidencia de naturaleza material o histórica. Sin embargo, la gente actúa sobre esa base.
en muchas cosas. Muchas veces las personas dicen, yo sé que soy salvo porque así lo siento en mi corazón. Dígame si no. Específicamente dicen eso. Incluso, y debo hacer la aclaración porque ya lo he dicho anteriormente, pero pasa mucho y tenemos que prestarle mucha atención. Hay mucho de esta terminología de yo siento. Incluso hay himnos, hermanos, hay himnos que estamos cantando o hay himnos que están cantando nuestros jóvenes ahora que muchos se han unido para tratar de hacer didáctica de cantos a través de YouTube, a través de la web. Eh, muy buenas iniciativas, muy buen trabajo, un gran esfuerzo que hacen maravilloso, pero a los jóvenes siempre, por ser jóvenes, siempre hay que tenerlos cerca, observarlos, porque a ellos les falta madurez, ellos necesitan aprender muchas cosas. Algunos de ellos no tienen los fundamentos o las bases. Y si usted, hermano, puede hacer el edificio más hermoso y potente que usted quiera hacer, pero si está fundamentado sobre la arena, pues sabemos qué va a suceder según lo que dice Jesús. Entonces, siempre debemos estar pendientes porque por ahí ya he escuchado algunos himnos hablando de verdades bíblicas, hablando de la existencia de Dios, pero apoyándola con que la persona siente que es así. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Señor, sé que estás aquí porque lo siento en mi corazón. Cuidado con eso, porque usted no tiene que estar sintiendo nada extrasensorial, nada sobrenatural, nada milagroso, porque esa época ya pasó hace mucho tiempo. Pero la Biblia, hermanos, nunca define, porque lo que nos va a gobernar o nos debería gobernar a nosotros es la escritura, la Biblia. La Biblia nunca define lo que se siente ser salvo, así que una expresión como esa es del todo incorrecta. Ahora, seguramente cuando una persona es salva, sí, va a sentir el gozo de la salvación, porque es así, como sentirá el gozo de graduarse por fin después de tantos años de esfuerzo, como sentirá el gozo de casarse después de haberlo soñado durante mucho tiempo. Pero es parte de nuestra humanidad sentirnos gozosos de haber hecho lo que consideramos correcto. Tenemos ya una profesión. De esa profesión vamos a poder vivir, vamos a poder tener una familia, vamos a poder expresarnos profesionalmente como personas de una carrera. Pero ese gozo es un gozo basado en hacer lo bueno, en hacer lo correcto, cuando ayudamos a otros también. Pero no es que algo es verdad o que algo es cierto o que algo está comprobado simplemente porque yo lo siento. Con eso sí hay que tener eh, mucha precaución. Ahora, no es verdad que un falso maestro puede traer falsa enseñanza a las personas sinceras y convencerlas de que lo que él dice es verdad. Claro, claro que va a pasar y por eso es el peligro. Algunos aceptarán y creerán que son salvos y seguirán su camino sintiéndose salvos cuando en realidad no lo son. Y por eso esto es sumamente peligroso. No podemos ver que el subjetivismo es algo peligroso, claro que lo es, porque las consecuencias de creer que algo es correcto y no serlo y guiarse por eso cuando no es la voluntad de Dios, pues sabemos que tiene consecuencias eternas. De hecho, las personas a veces tratan de demostrar que Cristo es el Salvador, que Cristo es Dios, que Cristo resucitó de entre los muertos, mediante las sensaciones que ellos tienen, mediante su intuición, mediante, ya decía, lo que sienten en el corazón. Hoy en día hay personas que en realidad dicen, yo sé que Jesús vive. Y cuando dice eso, oye, qué bien, nos sentimos excelente, estamos tentados a decir amén, pero cuando apenas musitamos el famoso término bíblico, luego la persona termina diciendo, yo sé que resucitó de los muertos porque Él está en mi corazón. Suena muy bonito, suena muy romántico, suena muy pintoresco, o puede ser muy pintoresco, pero esa no es la forma de establecer las verdades del cristianismo. Seguramente todos deberíamos saber que no podemos probar que Jesucristo resucitó de los muertos o que alguna cosa haya ocurrido en el pasado, en el siglo I particularmente, mediante una emoción moderna que toma lugar en el pecho del ser humano. Pero bueno, lamentablemente, como decía, esa es la idea del subjetivismo. Así que vamos a avanzar un poquito más en este concepto para
comprender aún más de qué estamos hablando. Veamos el subjetivismo definido y explicado. En primer lugar, el subjetivismo es, como mencionábamos, una apelación a los sentimientos personales. ¿Cuál es su peligro? Pues que puede hacer que una persona crea que su alma está salva, crea que va a ir al cielo, crea que está en la iglesia del Señor, crea que está siguiendo las doctrinas bíblicas, cuando en realidad eso no es lo que está sucediendo. El Señor le va a decir a los líderes religiosos de su tiempo y a aquellos que lo seguían: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Y en otra ocasión dirá que si un ciego guía a otro ciego, pues ambos caerían al hoyo. Ese es el peligro de tener maestros subjetivistas, maestros que defiendan este tipo de postura. ¿Cuál es su extensión o cuál es su alcance? Bueno, el de todas las religiones. El de todas las religiones. Y lamentablemente, como dije hace unos minutos, hermanos, no puedo ni siquiera excluir a la iglesia del Señor. Y no oficialmente, en el sentido de, no es que primordialmente la iglesia enseñe eso, o que todos nosotros, los predicadores y maestros de la iglesia de Cristo, estemos alineados con el subjetivismo. Pero sí tengo que decir, como lo mencioné hace un rato, que hay hermanos, no solamente en el púlpito, sobre todo en las bancas de las congregaciones de la iglesia del Señor, que aún defienden cosas, no porque tienen evidencia en mano, no porque tengan muy claro el asunto, no porque pudieran persuadir a otros citando las escrituras, sino porque realmente sienten que están en la iglesia correcta, sienten que están bien con nosotros, sienten que nosotros enseñamos la verdad, y eso es lamentable, porque nadie debe estar en un lugar simplemente basado en sus sensaciones, en su intuición o en sus sentimientos personales. La palabra de Dios, amados, debe ser nuestra norma. Vamos, por favor, y me colaboran allí, pero tratemos de ser muy expeditos, hermanos. Si ustedes no me ayudan con la lectura, pues yo voy a leer todo el resto, porque debemos aprovechar cada segundo que podamos en esta hora para compartir de manera fluida nuestra lección, ¿no? Así que vamos, por favor, al libro de Números. Tenemos la cita allí en pantalla. Libro de Números, capítulo 15, los versículos 37 al 40. Vamos a hacer esa lectura, por favor. ¿Quién me colabora con ese pasaje? Números 15, 37 al 40. Amén, hermano. Gracias. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón ni de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Amén. Muchas gracias, hermano. Note lo que dice sobre todo este texto, que dice el 38, lo del cordón azul, y luego dice, y os servirá de franja para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Recuerden, dice ahí el pasaje, la palabra de Dios. Recuerden la instrucción divina. Pero sobre todo es interesante la segunda parte donde dice, para que cuando lo veáis, no, veáis todos los mandamientos de Dios y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. No miréis, recuerden el cordón azul. Recuerden no mirar en pos de su corazón y no mirar en pos de sus ojos. Hoy, obviamente, hermanos, no nos vamos a colocar un cordón azul en la mano, pero bueno, si a usted eso le ayuda, que no sea un mandamiento, a usted eso le ayuda, pues póngaselo, cosa que cada vez que usted va a dar una respuesta, sobre todo nosotros
los predicadores y maestros, los líderes de la iglesia, nos preguntan algo, nosotros a veces nos vemos tentados a usar nuestra propia sabiduría y eso es muy peligroso. Entonces cuando la vamos a, mire, como le iba a decir, vemos el cordón azul y nos acordamos que dice el texto, para cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Yo no sé, hermano, si usted se va a poner o no el cordón azul, pero el principio enseñado aquí sí lo tenemos que mantener toda la vida. En lo que enseñemos, en nuestra consejería, en nuestras conversaciones personales, en todo momento y en todo lugar, recordemos que engañoso sobre todas las cosas es el corazón. Dice también que el corazón no es una fuente de hechos confiables, porque, ¿qué dice Proverbios 28:26? El que confía en su propio corazón es necio. También nos enseña la Escritura que el corazón está corrompido por el pecado y que debido a que está corrompido no se puede confiar en él. Y citamos un pasaje requete conocido, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Los sentimientos tampoco pueden determinar la verdad, nunca ha sido así, no es así ahora y no lo será nunca. Proverbios 14:12, también puesto en paralelo con Proverbios 16:25, nos enseña, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y el hombre, hermanos, definitivamente no es señor de su camino. Así que lo que enseña el subjetivismo de que la verdad va a depender de cada individuo, de la verdad va a depender de la conciencia de cada uno, definitivamente que hay un gravísimo error. ¿Por qué? Porque Jeremías 10:23, el autor, el que nos creó, el que nos conoce mejor que nadie, dice, conozco, oh Jehová, dice el profeta, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Eso no lo sabía Jeremías simplemente porque pues se lo encontró en el cereal, simplemente porque alguien desde niño le dijo esto de acuerdo a su propia sabiduría, sino porque Dios se lo había demostrado, se lo había enseñado en primer lugar y se lo había demostrado muchas veces desde el principio del mundo a todos aquellos que han sido sus seguidores. Cada vez que el hombre ha tomado decisiones al margen de lo que Dios ha dicho, sin tomar en cuenta sus consejos, sin tomar en cuenta sus mandamientos, ha sido, como dice Eclesiastés, traspasado de muchos dolores. Lo que parece correcto no es la forma de determinar la validez de la religión cristiana. No hay hombre que intente ir por el camino recto, hacer lo correcto y que fracase en el intento si esa persona se deja guiar por la palabra de Dios, si permite que el mensaje divino sea su consejero. Jeremías sabía esto porque Dios se lo reveló y nosotros lo podemos saber hoy porque también Dios lo revela a cada uno de nosotros a través de esta escritura que nos ha dejado esta guía perfecta. La Biblia es entonces muy clara. Hay un peligro en el subjetivismo religioso. Puede llevar a las personas a creer que ciertas cosas son ciertas cuando en realidad no lo son. Puede llevar a las personas a aceptar la religión falsa cuando no deberían hacerlo. La posición bíblica es, usted no debe ir tras lo que siente. El subjetivismo no es la prueba de que el cristianismo es verdad. Nunca lo utilicemos porque eso sería, como hemos dicho en otras ocasiones, defender al cristianismo con una espada rota y seremos la burla, con toda razón, seremos, hermanos, la crítica justificada de los ateos y agnósticos e incrédulos en general, porque, claro, todo el que usa sus sentimientos para tratar de establecer una verdad, pues se va a estaba tratando a abonar, se va a abonar a un punto de vista que está destinado al fracaso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros no somos seres perfectos, porque nosotros no tenemos toda sabiduría, porque nosotros no podemos existir en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Por lo tanto, no tenemos la capacidad para tomar siempre las decisiones correctas. No tenemos la capacidad para producir la verdad. No, nosotros a veces caemos
frutos del engaño, caemos víctimas del engaño. Muchas veces nos confunden, muchas veces nos desvían. Así que no somos una fuente confiable ni para nosotros mismos. Mucho menos seremos una guía para todos los demás. Lo único en lo que está correcto el subjetivismo, es en que ninguno de nosotros está en la capacidad, no se espera de ninguno de nosotros y ninguno de nosotros tiene el derecho a establecer lo que es correcto para todos los demás. En eso estamos absolutamente claros. Entonces, cuando tratamos de corregir a alguien, de exhortar a alguien y nos diga, tú no tienes derecho a decirme qué es lo que yo tengo que hacer. Bueno, probablemente yo no tuviera ese derecho, pero es que eso lo enseña Dios, ¿sí? Que yo como padre soy la autoridad en este hogar y que tú debes sujetarte a mi autoridad no fue mi idea. Eso ya estaba establecido por Dios. Que yo como predicador y maestro le tengo que enseñar a usted, amado hermano, amada hermana, y corregirle y reprenderle e instruirle y exhortarle, pues esa autoridad no reside en mí, esa autoridad reside en Dios. Lo que yo le estoy diciendo se lo digo porque estoy respaldado por Dios. De la misma manera, cuando hablamos de defender la fe cristiana, no debemos hacerlo como algo que nace de nosotros, como un sentimiento, como que, bueno, esa es mi costumbre, esa es mi tradición o así me enseñaron mis padres. No, no debemos actuar de esa manera. La naturaleza de la religión cristiana es objetiva y es histórica, no depende del individuo y está basada en hechos reales, eventos que se pueden comprobar. La naturaleza del cristianismo no solo es histórica, sino redentora. No es simplemente moral, no es como otros movimientos, no es como los movimientos más bien que hay en el mundo, filosóficos o religiosos o sociales, no se parece a ninguna otra asociación, grupo o institución. La moralidad es inherente a la naturaleza del cristianismo, pero el propósito del cristianismo es la redención plena de la muerte. Su promesa es la vida eterna. Ningún evangelio social, ninguna doctrina moralista puede hacer bien en cuanto a una promesa de esa categoría, tener vida eterna, vivir con Dios en el cielo, estar en paz con el creador del universo y de cada uno de nosotros. Eso no te lo puede dar ningún movimiento filosófico, eso no te lo puede dar ninguna disciplina humana, eso no te lo puede dar ninguna religión de hombres. Solo la propia vida sin pecado de Cristo, su muerte por cada uno de nosotros, su resurrección pueden traer esos beneficios. Entonces, es esencial que una vida verdaderamente libre de pecado, una muerte real por crucifixión y una resurrección comprobada a la vida del propio cuerpo de Jesucristo fueran experimentadas por él para atestiguar, para dejar prueba genuina histórica de la afirmación del cristianismo acerca de todas sus enseñanzas, pero sobre todo acerca de esa vida después de la muerte y de esa recompensa que Dios va a dar a todos aquellos que le obedezcan, a todos aquellos que siguen a Dios porque consideran que Él ha hablado la verdad. Así que, amados, tenemos que afirmar con toda seguridad, con toda confianza, que el cristianismo es una religión histórica. Tiene temas de moral, sí, tiene temas que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con la psicología, que tienen que ver con la vida en sociedad, que tienen que ver con la vida familiar, que tienen que ver con la motivación también. Sin embargo, ese no es el objetivo de la religión cristiana. Su objetivo es la vida eterna. Pero además, su base y su fundamento no está en eso, porque si su base fuera la psicología, su base fuera la sociología, su base fuera la moralidad, entonces sería una más entre las religiones. Y la Biblia sería uno más entre todos los demás libros. Pero el cristianismo es más que eso, hermano. El cristianismo es una religión de espacio-tiempo. ¿Y qué queremos decir con esto? Que esta es una religión que nace en un momento preciso y nace en un lugar específico. Y cuando nosotros descubrimos eso,
necesitamos verificar el por qué. ¿Por qué precisamente allí? ¿Por qué precisamente en ese momento? Sabemos a través de la Biblia, a través sobre todo del capítulo 4 de Gálatas, que cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Esa es una expresión bíblica. Pero esa expresión bíblica también la podemos aplicar al hecho de que si yo no fuera un cristiano, si yo no fuera un seguidor de Jesús, y yo quisiera aprender la verdad, y veo que de entre todas las religiones, pues definitivamente que la más poderosa, la superviviente, la líder de entre todas es la religión cristiana. Recuerden, estoy desde la perspectiva de un observador que no tiene esta creencia, que no tiene esta convicción. Pues yo debo investigar esta religión. Y lo primero que voy a ver es que esto no fue simplemente una idea que se fue transmitiendo de generación en generación sobre consejos, sobre enseñanzas, no. Es que realmente se habla de un lugar específico y de un tiempo específico. Entonces, eso me da a mí elementos para yo investigar sobre ese lugar y sobre esa época si realmente esta religión tiene razón de ser y si lo que esta religión dice es verdadero o no. Además, el cristianismo no está fundamentado, como decíamos, en enseñanzas. Y no se me asuste. El cristianismo ciertamente está compuesto de enseñanzas, pero el cristianismo no está fundamentado en enseñanzas. El cristianismo está basado en eventos que tuvieron lugar en la historia. Y esto es muy importante a la hora de argumentar. Mire que me preguntaba una hermanita, hermano, me preguntaron en la universidad, ¿por qué es necesaria la religión? Le digo a la hermana, bueno, esa pregunta es una pregunta que no tiene sentido. Porque el hombre es religioso de manera inherente. Está comprobado que civilización tras civilización, claro, entre errores, desviaciones, hasta apostasía, pero el hombre siempre ha tendido a reconocer que hay un poder o poderes sobrenaturales. Hay algo que es superior a él, o hay alguien, o hay algunos que son superiores a él. Hablo en sentido general, ¿no? De lo que han creído las civilizaciones a lo largo de las edades. Eso lo han creído siempre, siempre. El ateo no es ateo porque nace ateo. El ateo se llega a formar como tal cuando en el camino cree que ha encontrado ciertas cosas que lo deben llevar o conducir por ese camino. Sobre todo decepciones y otras cosas que no está ahorita dentro del alcance de la lección especificar. Pero lo natural, lo inherente, lo que ha sucedido una y otra vez es que incluso las civilizaciones más recónditas, las tribus o grupos étnicos menos desarrollados, como aquellos muy sabios y muy tecnológicos, por decirlo así, como los romanos, los griegos, los babilonios y todos estos, todos han reconocido que la religión es una necesidad humana. Entonces, decir que por qué es necesaria, le decía a la hermanita, es como que alguien le preguntara a usted, ¿y por qué es necesario respirar? ¿Y por qué es necesario comer? ¿Y por qué es necesario hacer las necesidades fisiológicas? ¿Y por qué es necesario cumplir con ciertos apetitos y deseos que tiene el ser humano y aspiraciones y metas? O sea, así mismo, en esa misma línea va esa pregunta. Lo que la persona en realidad tiene que preguntarse es, ¿la religión es necesaria? Eso es una pregunta que no es necesario hacer, más bien ya es una realidad. La religión es necesaria. Entonces, la pregunta correcta es, ¿por qué? ¿Por qué es necesaria? Ahí sí están haciendo una muy buena pregunta. ¿Por qué el hombre siempre ha necesitado del aspecto religioso en su vida? Entonces ahí le vamos a explicar y le decía a la hermana esto y esto y esto. Ya no le sigo diciendo más porque entonces ustedes no me han pagado por esa explicación que resta allí, así que no se las voy a dar. Bien, también voy a evitar una cosa. Miren que ha pasado algo. A veces hago un comentario incidental para ilustrar algo, pero tocando algún punto que es controversial, que hay que profundizar mucho en él, que de pronto despierta cierta
situación y de pronto yo no voy a ahondar allí porque el curso no tiene que ver con ello. Entonces voy a comprometerme o me he comprometido personalmente conmigo mismo a tratar de no, por decirlo así como decimos acá en Panamá, no picarlos, no provocarlos, no incitarlos con algún tema que yo no vaya a desarrollar, por lo menos en esa clase o muy pronto, porque luego quedan con la zozobra, quedan con la incertidumbre, y si no les voy a poder ayudar con eso, y ustedes saben pues cómo estamos con el tema a veces de los compromisos, pues no les voy a hacer esa maldad en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, disculpen la paradoja, ¿no? Lo digo en el sentido figurado, ¿no? Vamos a decirlo así, en el sentido figurado. No los voy a maltratar con decirles algo que luego no les voy a explicar inmediatamente. Así que no voy a ahondar mucho en el temita de la hermana, ¿no? Lo que sí es que yo le decía a ella, mire cómo las personas enfocan mal las cosas y asimismo enfocan la religión cristiana de una manera equivocada. Fuera del Nuevo Testamento, nosotros no podemos saber qué ocurrió realmente con Jesús de Nazaret, qué ocurrió realmente con los apóstoles, qué ocurrió con la iglesia, por qué existe, desde cuándo empezó a existir. Todo eso lo aprendemos de los documentos históricos que componen el Nuevo Testamento. Documentos que hablan de eventos y hablan de personajes específicos en un lugar específico, en fechas específicas, en un entorno específico que, como vamos a ver a través de lo largo de este curso, pues está demasiado respaldado como una realidad. No estamos simplemente creyendo una filosofía más. No estamos siguiendo intuiciones del corazón. Estamos siguiendo realidades. Y el que rechace esto, vamos a ver más adelante que tendrá que rechazar un montón de cosas en su vida. Cosas que no va a rechazar y va a demostrar que es inconsistente. Porque a veces las exigencias que las personas le quieren hacer a la religión cristiana para demostrarse como verdadera, son exigencias que ellos no aplican a otros ámbitos de la vida, que si las hicieran, pues tendrían que dejar de creer hasta que ellos mismos existen, tendrían que disolver los gobiernos, tendrían que eliminar un montón de cosas de la vida diaria donde el hombre entiende el concepto del testimonio histórico y del testimonio legal perfectamente. Entonces, son inconsistentes porque son hipócritas. En realidad saben que la religión cristiana está bien respaldada, pero como está bien respaldada histórica, legalmente, de manera con herramientas como la geografía, la arqueología, etcétera, entonces se van a otras premisas y a otras exigencias que nada tienen que ver con si así se puede demostrar o no que los eventos de los que habla el cristianismo son verdaderos o no. Nada. Claro que sí, yo le digo, mire, pruébeme que usted es, un ejemplo que me dijeran a mí, ¿no? Pruébeme que usted es panameño. Entonces yo, obviamente, voy a sacar mi cédula. No. La cédula no me muestre su documento de identidad personal. Demuéstremelo, un ejemplo, ¿no? Demuéstremelo, no sé, saltando las esclusas, sin caer al agua. ¿Ok? Si esa es la medida para demostrar si soy panameño o no, pues estamos en un grave problema. Es más, para no irme tan al extremo, el otro día me decían mis amados hermanos veragüenses, ahora ya iba a decir un término que podía provocar más conflictos y cierre de calles que los que hay actualmente. Ok, mis hermanos de Veragua me decían, hermano, ¿usted por qué no usa tal expresión que es típica ya de su tierra, no? Y le digo yo, bueno, si así me van a evaluar o identificar como alguien que viene de allá, pues definitivo que no soy de allá. Entonces, si esa es la medida, no soy de allá porque no he usado, ni uso, ni usaré dicha expresión, ¿no? Entonces, a veces te quieren imponer una manera de demostrar algo y ahí es donde tienes que estar muy atento para hacerle ver a la persona que no precisamente esa es una manera de demostrarlo y que la manera en la que lo vas a demostrar es la manera universalmente reconocida y es la manera que aplicamos a todo lo demás. Entonces, no puedes venir y desautorizar mi documento de identidad personal, porque al hacerlo hay una cadena, hay una cascada de cosas involucradas en hacer eso. Entonces, lo mismo con el cristianismo. No puedes venir y decirme, no, el cristianismo no es
auténtico o lo que enseña el cristianismo no es auténtico porque no pasa la prueba del método científico. Pero es que ¿quién te dice a ti que cuando hablamos del testimonio histórico del Nuevo Testamento, eso se puede demostrar con el método científico? Pero no, otra vez, no voy a ahondar ahí porque eso viene más adelante en una clase. Pero sobre todo lo que quiero que vean es, mire cómo las personas caen en falacias y cómo hacen que a veces uno caiga en la falacia, porque te dicen, no, quiero que me demuestres esto, pero de esta manera. Entonces usted tiene que hacerle ver que el método que él quiere utilizar para probar algo no es el método correcto, no es el método que puede arrojar resultados verídicos. Entonces, descalificas el método a través de evidencia, obviamente, para que él se quite esa idea de la cabeza y luego tú le dices, mira, ¿cómo se comprueba el cristianismo? Con testimonio histórico. Asimismo, ¿cómo se comprueba? Esto y lo otro. ¿Ve? Sea consistente. Usted toda la vida ha aceptado estas realidades, estas verdades. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo las ha aceptado? ¿Por el método científico? No. Las ha aceptado por el testimonio histórico. Entonces, ¿por qué tiene que ser injusto y venir acá y tratar de inventar una nueva medida, una nueva forma de evaluar el cristianismo cuando esa no es la correcta? ¿Cómo sabemos que los eventos del cristianismo sí ocurrieron? Una pregunta interesante e importante. ¿Cómo sabemos que hubo un hombre llamado Jesús, que él alimentó a 5,000 personas o a más de 5,000 personas con 2 peces y 5 panes? ¿Cómo sabemos que él resucitó de los muertos? Bueno, esa pregunta otra vez tenemos que llevarla a lo general. ¿Cómo sabemos que cualquier cosa haya ocurrido en nuestro pasado? O no en nuestro pasado, para que no nos confundamos, en el pasado de la humanidad, el pasado de toda la existencia del mundo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que Napoleón Bonaparte fue completamente derrotado por Wellington en un lugar llamado Waterloo? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que Simón Bolívar fue libertador de América? La respuesta es el testimonio histórico, ese del que no quieren que hablemos los escépticos porque definitivamente eso los va a poner en un grave problema. Hay una sola forma de que las personas sepan que algo sucedió en el pasado, ya que no estaban allí de manera personal o presencial para verlo. Y esta es por medio de lo que denominamos, o no nosotros, de lo que se denomina testimonio histórico. Eso es exactamente lo que es el Nuevo Testamento, un libro de historia. Y mientras que los antiguos cultos orientales relacionaban los ciclos anuales de invierno y verano con la muerte y resurrección del mítico dios Adonis, el cristianismo no se relaciona con esas mitologías. Él nos ofrece un fundador realmente histórico, además de registros históricos de su muerte excepcional, sepultura y resurrección, en documentos que han pasado las más severas pruebas hasta hoy conocidas por nosotros para avalar la exactitud y la autenticidad histórica de un documento. El cristianismo existe hoy por lo que sucedió al Jesús que verdaderamente existió en la historia. No es el resultado de doctrinas y principios, sino de eventos en la vida de Jesús de Nazaret. Y no me voy a cansar de enfatizar y repetir esto durante el curso, porque si no tenemos claro esto y no enfatizamos esto a la hora de hablar con este tipo de personas o a la hora de enseñar y equipar a nuestros jóvenes, equipar a la congregación con un curso como este, pues tendremos la mitad de la batalla perdida. El cristianismo existe hoy por lo que sucedió al Jesús histórico. No es el resultado de doctrinas y principios, que eso lo hacen todas las religiones, sino de eventos históricos que se pueden comprobar, atestiguar con muy buena evidencia y que acontecieron en la vida de un personaje realmente histórico, alguien que realmente existió, que se llamó Jesús y se llama Jesús de Nazaret. La Biblia, hermanos, es un libro histórico. La Biblia nos viene por medio de un testimonio ocular. Eran personas que estaban allí, como dijo el apóstol,
nosotros que comimos y bebimos con Jesús de Nazaret. Sabemos que las cosas ocurrieron en el pasado debido a lo que está registrado en documentos históricos confiables. Entonces, si logramos comprobar a través de este curso que el Nuevo Testamento es un documento de esa misma categoría, de ese mismo nivel, un documento histórico confiable, entonces vamos a demostrar que sí existió un nazareno llamado Jesús y que éste afirmó ser el Hijo unigénito de Dios. Luego, entonces, también vamos a comprobar que ese hombre que se llamó Jesús de Nazaret, que afirmó ser el Hijo de Dios, realizó milagros, señales, prodigios, cosas maravillosas, caminó sobre el agua, multiplicó comida de manera milagrosa, resucitó muertos, sanó personas con mano seca, paralíticos, resucitó muertos, pues si no lo he dicho, ¿no? Lo hizo. Y cuando vemos que él resucitó a otros, también estamos convencidos de que él mismo resucitó. Hay registros del pasado de los cuales tenemos todas las razones para creer en su veracidad, ya que tanto la arqueología como documentos de esa misma época han confirmado su autenticidad o su confiabilidad general. Creamos o no que la Biblia es la palabra de Dios, pues una cosa es cierta, es un libro de historia y por lo tanto hay que verificar si estas cosas que reporta como historia ocurrieron o no. Y si comprobamos que ocurrieron, entonces no podemos menospreciar la escritura. Un ejemplo de que la Biblia es precisamente un libro histórico es lo que vemos en el libro de Lucas, en el capítulo 1, los versículos 1 al 4. Vamos a leer ese pasaje, por favor. Lucas, capítulo 1, los versículos 1 al 4. ¿Quién nos ayuda con esta lectura? Amén, hermano. Amén. Hermano Carlos. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Este documento, gracias hermano, fue escrito a un oficial del Imperio Romano. Y si nos basamos en la evidencia bíblica, este hombre tuvo que haber sido un gobernador de Roma como mínimo. ¿Y en qué me baso para ello? El término que utiliza Lucas para referirse a él. Excelentísimo. Un término que el mismo autor, hablando de Lucas, utiliza 3 veces más en su libro de Hechos de los Apóstoles, en el 23-26, en el 24-3 y en el 26-25. Por razón de tiempo no los vamos a leer, pero en cada uno de ellos utiliza el término excelentísimo y lo dirige a un gobernador de Roma. Este hombre tenía acceso a los archivos oficiales, a los registros históricos del Imperio Romano, y obviamente Judea era provincia bajo el gobierno de Roma. Así que Lucas le está escribiendo a una persona que tiene acceso a verificar, que tiene siervos en cantidad para validar si las cosas de las que Lucas le está contando son verdaderas o no son verdaderas. Tenía acceso a todo tipo de registros y testimonios. Podía revisar en poco tiempo si este hombre le estaba engañando o no. Él había sido instruido en el camino de Cristo, podemos notarlo en las palabras de Lucas, porque abre el escritor bíblico su registro asegurándole que el material que está a punto de leer ha sido investigado minuciosamente, obtenido de los testigos presenciales o de los testigos oculares, que el material es preciso y que los eventos serían presentados por orden según ocurrieron. Términos de una persona que no está inventando una historia, términos de alguien que no tiene temor de dirigirse a una autoridad romana y decirle lo que te voy a contar es tal cual sucedió.
Luego dice, ¿a qué se debe esa precisión en la investigación del escrito? Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lo que Lucas afirma entonces es que su libro es un testimonio histórico confiable que contiene los hechos, tanto literal como históricos, que realmente Teófilo y todos podían conocer y podían comprobar en cualquier momento. El Nuevo Testamento registra los eventos que testigos oculares como Mateo, Juan, Pedro, Pablo e investigadores meticulosos como Lucas y otros, los autores y escritores del Nuevo Testamento, pudieron registrar. Esa es la base, hermanos, de nuestra fe. Un registro histórico, validado, verificado, que las personas de su época, con los mejores recursos, viviendo en ese mismo tiempo y en ese mismo lugar, no pudieron negar porque toda la evidencia apuntaba a que era verdadero. Por eso las palabras del apóstol Juan, como vemos en pantalla, en su evangelio, el capítulo, o su versión del evangelio, el capítulo 19, el versículo 35. Y el que lo vio, da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. ¿Por qué creemos que Jesús resucitó de los muertos? No por un sentimiento o por una experiencia existencial. Creemos porque hombres como Tomás, Mateo y Juan dieron y registraron su testimonio ocular. Así que, hermanos, para cerrar la lección de esta noche, vamos entonces a verificar cuál es la declaración propositiva y la metodología del estudio que vamos a llevar en las siguientes lecciones, en esta y en las siguientes lecciones. Primero, la declaración de la proposición con la que vamos a estar estudiando. Que hay abundante evidencia de fuentes históricas que es adecuada para comprobar que Jesús es el Hijo de Dios y la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí? Hay abundante evidencia de fuentes históricas que es adecuada o que son adecuadas para comprobar que Jesús es el Hijo de Dios y que la Biblia es la palabra de Dios. Amados, voy a enviarles esa proposición al grupo de WhatsApp y voy a pedirles que por favor la memoricen y la próxima semana, un día como este, día martes, si Dios nos da vida, salud y oportunidad, por favor todos, al iniciar vamos a decirla de memoria, porque esta va a ser la proposición que vamos a estar sosteniendo durante todo nuestro curso. ¿Cuál va a ser la metodología? Es decir, ¿cómo vamos a demostrar esta proposición? Bueno, será una metodología doble. Primero vamos a establecer la confiabilidad histórica de los documentos del Nuevo Testamento. Vamos a probar que el Nuevo Testamento es un libro de historia. Y en segundo lugar, vamos a razonar esas evidencias históricas que están contenidas en el Nuevo Testamento y mediante una argumentación sistemática de esos hechos, vamos a llegar a la conclusión de que Jesús inevitablemente es el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, y que la Biblia es la palabra de Dios. Esa va a ser la esencia de nuestro curso, Evidencias Cristianas Históricas. Así que, amados hermanos, gracias a Dios hemos podido cubrir el material completo de la primera lección de nuestro curso, La naturaleza objetiva del cristianismo.